Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos en el mensaje denominado El Encubrimiento. Está basado en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Habíamos dejado nuestro estudio justo mencionando los 4 pasos que David quería dar para encubrir su pecado. Sigamos adelante. Vamos a ver 4 pasos para encubrir que David estuvo empleando. Él escoge encubrir todo. Y aquí hay 4 pasos en este proceso. El primer paso fue el de traer al marido de Betsabé de la guerra. David se quiere asegurar que el marido de Betsabé, Urías, pasa el fin de semana en casa con su mujer, de manera que el embarazo se podría atribuir a Urías. Fíjese en los versículos 6 al 10. Estamos leyendo aquí en la palabra de Dios en 2 Samuel, como le dije, capítulo 11, estamos leyendo ahora desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Hasta ahí la porción por ahora. Urías, a propósito, le recuerda algo a David. De hecho, algunos comentaristas creen que Urías sabía que algo sucedía, que toda esta atención era algo obvio. Eso no lo sabemos, pero fíjese en el versículo 11. Dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué tremendo hombre! Entonces, David da otro paso, el segundo, que lo vemos claramente en el versículo 13. Dice la Biblia, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Cuando uno lee este pasaje, casi puede percibir el pánico de David. Este hombre no se quiere ir a casa con su esposa. Y si no va, no pasará mucho tiempo hasta que se dé cuenta que ella está embarazada y que él no es el padre. Él ha estado lejos por meses y seguirá lejos por meses. Es obvio que el hijo es de otro. A propósito, a esta altura ya es claro para el lector que David compartió este esquema con Betsabé y que ella ha pasado a formar parte del encubrimiento. ¿Por qué no decirle al marido lo que hizo David? ¿Por qué no decir la verdad? Ella está en el proceso de engañar a su marido también. Entonces, el tercer paso en este encubrimiento es el de asegurarse de que Urías no vuelva más a casa. Fíjese en los versículos 14 y 15. Dice la Biblia, venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ahora el versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Uno de los detalles que desconocemos de esta trágica decepción y ahora asesinato es el hecho de que Urías era uno de los soldados más fieles que David tenía. De hecho, una vez que uno se fija en la historia de Urías, va a encontrar que Urías se enlistó en las fuerzas de David antes de que éste fuera rey.
Él andaba con David cuando deambulaban en bandas en las cuevas de Adulam. Urías fue uno de los primeros 36 hombres en juntarse con David. Él estuvo con David en los campos, sufrió con David, cuando David no pudo darle nada a cambio, sino solo prometerle un reinado futuro. Él luchó hombro a hombro con David, subió a Jerusalén con su glorioso rey. Ahora, Urías, este hombre confiable, sería traicionado como resultado del encubrimiento de David. Permítame darle un principio en cuanto a esto. Encubrir el pecado, en vez de confesarlo, multiplica la devastación una vez descubierto. Se lo vuelvo a repetir. Encubrir el pecado, en vez de confesarlo, multiplica la devastación una vez descubierto. Hay devastación en la vida del marido que no sabía nada. Luego la esposa, cuya vida es hecha pedazos al descubrir la vida secreta del marido. Luego están los hijos a los cuales la confianza en su papá o mamá es destrozada. Vidas que son literalmente hechas pedazos cuando se descubren números telefónicos o revistas. Llamemos las cosas por su nombre. Es pecado y nadie más que el pecador tiene la culpa. Lleva a la destrucción de vidas. No existe el pecar discretamente en la vida de David y Betsabé. Es la traición de un hombre que los amaba a ambos. Qué tremendo llegar hasta este punto. Chuck Swindoll escribió una historia en uno de sus libros que tengo en mi biblioteca. Se trata de la historia trágica de una pareja que estuvo casada por 25 años. Ellos tenían 3 hijos ya crecidos que los amaban mucho. Estaban en una situación económica que les permitía pensar ya con una casa junto al lago para cuando se jubilaran. Comenzaron a buscar casas y encontraron una con vista al lago que pertenecía a un viudo. Les gustó, así que cuando fueron a la casa se pusieron a pensar y a hacer planes. Luego, de la nada, esta mujer y madre le dijo a su marido que quería divorciarse. Él no lo podía creer. Luego le dijo con furia: ¿Cómo puede ser que hayas concebido este plan? Hace 25 años que estamos casados y ahora que buscamos un lugar para vivir ya jubilados, ¿sales con este plan? Ella respondió que no estuvo planeándolo, sino que se trata de una decisión reciente. Él le preguntó: ¿quién es? Ella le contó que era el dueño de la casa del lago. Ella lo conoció sin querer al estar buscando casas y se reunió con él en más de una ocasión para hablar acerca del costo de la propiedad. Eso llevó a otra reunión y a otra y otra. Ella le dijo a su marido que ahora estaba enamorada de este hombre y que no iba a cambiar de parecer. Ni siquiera sus hijos, que odiaban la idea, iban a disuadirla. Llegó el día en que ella se iba de la casa y su marido desde la cocina la miró y le dijo: «Me imagino que esta es la última vez». Y su voz se transformó en llanto. Ella se fue y llegó finalmente a la casa de este hombre. Después de 2 semanas el hombre tuvo un paro cardíaco. Este nuevo amante luchó por su vida unas horas y luego murió. En tan solo 2 semanas se destruyeron tantos aspectos de sus vidas. La confianza se destruye, el futuro se veía muy oscuro, el futuro de ser abuelos ahora estaba lleno de culpa, el potencial de la reconciliación ahora era una historia de dolor y tristeza. Pero David no ha terminado en este encubrimiento. Él toma otra medida más en su esquema engañoso. Betsabé está tan involucrada como él. El cuarto y último paso de David en este esquema de encubrimiento está en el versículo 27, donde dice: «Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer». El césped aún no ha crecido en la tumba de Urías. ¿Se imagina David asistiendo al funeral de su fiel soldado, dando el discurso final para su fiel amigo Urías?
¿Se lo imagina? Y como si eso no fuera suficientemente malo, parece que David no será castigado por el asesinato. Pero en todos estos versículos no nos fijamos en Dios. Fíjese en la última parte del versículo 27, donde dice: «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Amigos, en el encubrimiento de David y en el nuestro tendemos a olvidarnos de la presencia de Dios. Nos involucramos en el pecado y miramos hacia un lado y hacia el otro, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba, hacia Dios. Ahora, francamente, no estoy seguro de cuán secreto era el pecado de David. Hay un periodo de 1 año entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Un autor sugirió que se murmuraba en el palacio que David se había salido con las suyas. Sin embargo, durante ese año un profeta de Dios llamado Natán estuvo mirando y escuchando. Él también estuvo hilvanando una historia por inspiración divina. Luego, él se la presenta a David tal como lo vemos en el capítulo 12. Por razones de tiempo, permítame parafrasearlo. Dice así: Natán le cuenta una historia a David y le dice: David, había un hombre muy rico que tenía ganado de todo tipo. Él era muy próspero. Y también había un hombre que era pobre y solo tenía una corderita. Sus hijos jugaban con ella se comía las sobras de la mesa, toda la familia la amaba. Un día vinieron visitas a la casa de este hombre rico y él quería que se comiera carne de cordero. Él no quiso sacrificar una de las tantas que tenía, así que le quitó la corderita al pobre hombre, la mató y se la sirvió a sus visitas. David, fuera de sí, se levanta del trono y exclama: «¡Ese hombre merece morir!». Es interesante que David haya dicho eso, ya que la ley judía solo requería restauración y no la muerte. Pero David dice: «¡Ese hombre debe morir!». ¿Qué robó ese hombre rico? Una cordera. ¿Qué robó David? Una esposa. Luego Natán, tal vez haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras de David resonaran en el palacio, levanta su índice y apunta a David diciendo: «Tú eres aquel hombre». De repente, David queda expuesto. El encubrimiento queda al descubierto, lo oculto sale a la luz. David es culpable de codicia, adulterio, mentira y asesinato. ¡Qué tremendo! Todo sale a la luz. Pero, para ir concluyendo, para hacer una conclusión, Pablo va a utilizar a David en Romanos capítulo 4 porque el caso de David no tenía arreglo. Y así es el caso de toda la humanidad. Tal como Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pablo en Romanos capítulo 4 dice en efecto que David es una de las grandes evidencias de Dios de que la salvación es un regalo. No es dada a hombres o a personas que son perfectas, sino a pecadores terribles, pecadores que dejan de ocultar y confiesan. David va a escribir un salmo, el Salmo 32, que Pablo luego cita en Romanos capítulo 4. Escuche, por favor, lo que David dice en cuanto a cómo era su vida durante esos días de encubrimiento. Fíjese en los versículos 3 al 5 del Salmo 32. Dice la Biblia: «Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Qué hermoso pasaje. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 7, Pablo cita las primeras líneas de este Salmo de David. Se trata de la poesía de un hombre que ha dejado de encubrir su pecado y confiesa absolutamente todo.
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. A propósito, esa palabra cubiertos es una maravillosa verdad del Antiguo Testamento cuyo principio permanece hasta hoy. No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él. ¿Entendió esto? No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él. Continuemos con el versículo 8, que Pablo sigue citando este salmo, donde dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No hay más encubrimiento, sino que a cambio está la liberación y gozo que la confesión trae. Tal vez usted que nos está escuchando en este momento, por mucho tiempo estuvo encubriendo su pecado, o tal vez en este mismo momento está teniendo una relación que no es correcta. Está teniendo una relación que está ocultando a su esposo o a su esposa. ¿Sabe qué? No va a prosperar. Su vida no va a prosperar. Haga lo que haga, usted siempre va a estar siendo condenado por su pecado. ¿Por qué no confiesa su pecado en este momento? Dice la palabra de Dios, como mencionábamos allí, que cuando confesó su pecado, cuando no encubrió su iniquidad, Dios perdonó su maldad, perdonó todo su pecado. Si Dios está hablando a su corazón en este momento, ¿por qué no confiesa su pecado ahora? ¿Quiere ser un hombre, una mujer de Dios? Confiese su pecado. Apártese. Busque el consejo de hombres y mujeres espirituales que le puedan guiar para tomar los pasos necesarios para restablecerse en el Señor. Pero todo comienza confesando delante de Él. No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él. Dios no va a cubrir aquello que usted no descubra de su corazón. Tal vez usted piensa: nadie lo sabe, lo tengo muy bien oculto, tenemos todas las cosas muy bien controladas. ¿Sabe qué? Dios lo sabe. No se olvide nunca de que Dios está conociendo cada uno de sus pecados. A Dios no lo puede engañar absolutamente nunca. Entonces, le ruego por la gracia y misericordia de Dios que confiese su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia, dice la palabra. Confiese a Dios. ¿Tiene un minuto? Cierre sus ojos si puede. Si va en su automóvil, en su carro, si nos va escuchando. Tal vez está llorando y quebrantado por la palabra de Dios. Ore a Dios. Pídale perdón. Este es el momento de hacerlo. Dígale: Señor, cuánto tiempo estuve cubriendo mi pecado, tratando de ocultarlo, pero hoy me di cuenta que ya no lo puedo hacer, que tú sabes todas las cosas. Perdóname, Padre. Me gustaría terminar orando por usted. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la claridad que en ella encontramos y que nos expone ante nuestro pecado y que tenemos que confesarlo y apartarnos para que tú, Señor, nos prosperes, nos bendigas, para que tú, Señor, prosperes nuestra vida. Señor, si hay personas que nos están escuchando y que están cometiendo algunos pecados y encubriéndolo, te ruego que tú puedas a cada uno de ellos convencerlos de su pecado y también convencerlos de que deben confesarlo. Si hay alguno que está pensando, Señor, en algo que no es correcto, te pido, Señor, que tú le sostengas en fidelidad, le guardes de pecar. Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que haces a nuestro favor.
Pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.